Un tema que nos preocupa siempre es el cuidado del medio ambiente y la industria, que parecía en algún momento que había como una contradicción, pero por suerte se está resolviendo en base a la creatividad y a la buena voluntad también, ¿no?, de las empresas. Vamos a hablar ahora con Manuel Rom, que es productor, está en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y está al frente de Bio 4, Bioeléctrica, Bio 5, y también nos va a contar de qué se trata Carbón Neutra Plus o Carbón Neutra Más, nos va a aclarar también eso, y que tiene, por supuesto, todo lo que estamos describiendo, triple impacto y tiene que ver con la economía circular. ¿Cómo estás, Manuel? Darío Ríos te saluda. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan, muchachos? Muy bien, por acá. Bueno, tendríamos muchísimo para hablar con vos porque nos mata la curiosidad y sobre todo contarle a la gente estas cosas buenas que están produciendo. Contanos un poquito cómo se originan todas estas actividades tan interesantes que están desarrollando. Bueno, Darío, nosotros somos productores, venimos de la industria agropecuaria, ¿no? Del campo, productores y comercializadores de insumos agropecuarios, acopiadores, diferentes actividades dentro del sector agropecuario, y allá por el 2006 decidimos diversificar nuestro negocio, viendo que en el mundo venía toda una ola de energías renovables o descarbonización. En esa época no se pensaba tanto en la descarbonización, sí en las renovables, como una forma también de agregar valor a la producción agrícola primaria. Y a partir de ahí empezamos en un camino primero de asociativismo, nos juntamos varios productores para lograr la escala, para conformar la primera planta de etanol de maíz de la Argentina. El etanol, les comento hoy, o sea, se mezcla con las naftas, o hacemos etanol carburante, que se mezcla con las naftas. En la Argentina todas las naftas tienen 12% de bioetanol, en Brasil tienen 27,5% todas las naftas. Si vos vas con tu auto naftero a Brasil, la nafta que vas a conseguir en cualquier surtidor, sea super o premium, tiene el 27,5% de etanol. Y después hay un quinto surtidor en Brasil que es el alcohol, como le dicen ellos, que es alcohol puro, etanol puro, que para eso tenés que tener un auto flex, no anda en cualquier auto de aquí, de los que tenemos en la Argentina, tenés que tener una mecánica flex, que es una pequeña adaptación en la inyección del auto, pero es algo que nosotros estamos como industria pidiendo que pase en la Argentina, que se aumente el corte y que pueda haber un combustible regional, ¿viste? Que se produce en Córdoba, en Tucumán, y que se pueda vender en estas mismas provincias, aunque sea una mezcla muy alta de bioetanol. Pero bueno, ese fue el primer paso que dimos, producir bioetanol a partir del almidón del maíz, con el resto del maíz, que es la proteína, la grasa y la fibra, hacemos la burlanda, que la mandamos a la alimentación animal, es proteína vegetal que se transforma en proteína animal. Tenemos una empresa llamada Bio5, que es uno de los tantos feedlots que usan burlanda, pero bueno, creemos que hay un potencial enorme en la producción de carne en la Argentina y está complementado con el tema del etanol. Y bueno, después tenemos otra empresa que hace biogás, que hace energía renovable, energía eléctrica renovable a partir del biogás. Todos los desechos orgánicos pueden ir adentro del digestor, que es como un gran rumen, una gran panza, pero que genera gas a alta eficiencia, ¿no? Genera un biogás que tiene un 57% de metano adentro, y ese biogás, si vos lo metes en un motor a gas, haces con un alternador en la punta, generas energía eléctrica renovable. Es una de las tantas tecnologías de energía eléctrica renovable y sirve para desarrollarse en el interior agrícola, agropecuario de la Argentina, porque puedes utilizar los residuos pecuarios, la bosta, el estiércol, de los filos, de los tambos, de los criaderos de cerdos, para transformar esos pasivos ambientales en activos energéticos, ¿no? Nosotros le llamamos así a esa transformación. Puedes usar aceite usado de cocina, puedes usar residuos urbanos, la parte orgánica, ¿no? Lo que tirás vos, lo que puedes usar como para hacer compost en el fondo de tu casa, o todos los orgánicos que uno tira en los residuos. Casi el 50% de los residuos de una casa son orgánicos y podrían ir adentro del digestor. Y transformarse, o sea, bajar la carga que va a los enterramientos sanitarios, bajar ese problema, bajar la emisión de metano que generan ahí y transformarse en energía eléctrica, o en biometano, porque también podés purificar ese biogás, hacer biometano e inyectarlo en los gasoductos y volver a consumirlo en la hornalla de tu casa, ¿no?
Eso es lo que tiene. También usamos en esto de la economía circular, de cómo se reciclan los pasivos de un proceso como sustratos de otro, usamos la bosta que sale del feedlot, la metemos en los digestores y ahí generamos más energía eléctrica renovable a partir de la bosta, ¿no? La burlanda del etanol que va al feedlot, los animales la comen, la bosta de los animales va al digestor, genera energía eléctrica, y bueno, eso es economía circular a gran escala. Y el último proyecto que lanzamos en este tren de descarbonización que venimos haciendo en la economía se llama Carbon Neutral Plus, la página web es carbonneutralplus.com, donde ayudamos a las empresas a bajar, a compensar su huella de carbono con bonos de carbono o certificados de energía renovable, generando impacto local en las comunidades con más forestación. Es una startup digital sustentable, donde las empresas, desde la comodidad de la computadora, si ingresan a la web, pueden medir gratis su huella. O sea, es para industrias o empresas que no tengan insumos muy complejos en su operación. Me refiero a que no tengan, por ejemplo, la industria agrícola tiene fertilizantes, agroquímicos, nosotros no tenemos para medir las emisiones de esos productos, pero cualquier compañía de servicios, cualquier banco, fintech, empresas de software, de seguros, con la factura de electricidad, la factura de gas, los kilómetros recorridos por los autos y algún otro indicador más que pedimos, con eso ya pueden calcular su huella del año, por ejemplo, en este caso, el año 2021, el año cerrado, para saber cuánto emitieron, cuántas toneladas emitieron, y después ver, bueno, qué hacen con esa. O sea, primero no se puede gestionar lo que no se mide, entonces lo primero que proponemos es medir, y a partir que tienen medida su huella, por ejemplo, 100 toneladas de carbono en el año 2021, tienen en la web, en la página, en la plataforma nuestra, la posibilidad de compensar esa huella utilizando bonos de carbono que se pueden haber generado en la Argentina o en otro lugar del mundo. Así que de eso se trata carbonneutralplus.com. Todas estas realidades que ustedes ya están desarrollando deben haber tenido en algún momento una expectativa así de algunos de ustedes. ¿Cómo fueron agrupándose y convenciéndose para compartir, ¿no?, este proyecto? El desafío más grande fue, por supuesto, armar Bio4, que es la empresa de producción de bioetanol, porque fue la inversión más grande en términos de capital. Y bueno, ahí eso llevó varios años de maceración, digamos, ¿no? Ese proyecto en términos de, primero, conseguir armar toda la prefactibilidad. Viajamos a Estados Unidos, a India, a Europa, a ver la tecnología, a ver quiénes eran los líderes, quiénes eran los tecnólogos, quiénes proveían los equipos, hacer todo el plan de negocios, llevó mucho tiempo, y después, bueno, convencer a los productores agropecuarios de que valía la pena diversificarse, que valía la pena invertir en algo diferente para diversificar la inversión y ya habían invertido tal vez en activos inmobiliarios y ahora podían invertir en algo que generara trabajo. Y ese fue uno de los trabajos calificados, ¿no? Muy, muy calificado. Y ese fue tal vez el distintivo más grande. Cuando pusimos en marcha todas estas empresas que yo te contaba, generan mucho conocimiento. Y hoy estamos exportando parte de ese conocimiento a Estados Unidos para poder desarrollar plantas de biogás linkeadas a la planta de etanol en Estados Unidos. O sea, este tipo de inversiones en emprendedorismo de riesgo y de tal vez diversificando el negocio o en negocios más tecnológicos, genera mucho desarrollo de conocimiento en la región que queda acá. O sea, eso ya es inherente a los profesionales que están trabajando, que se han sumado, que a veces vienen, están 3, 4 años con nosotros, se van, arman su pyme, arman su emprendimiento. O sea, esto de diversificar la matriz agropecuaria y agregarle más valor, es lo que el país debería estar haciendo a gran escala, ¿no? O sea, hoy exportamos casi 30 millones de toneladas de maíz como grano, y la propuesta nuestra siempre es que todo debería irse como bioetanol, carne de cerdo, carne de pollo, empaquetada ya en porciones que coma un chino del otro lado. O sea, tenemos que exportar ese tipo de productos con más valor agregado y no grano de maíz o harina de soja, que tienen poco valor agregado.
o sea, tiene el valor agregado, sí, de la agricultura, de la Sí, sí, semilla, sí. o sea, de lo que se genera en el campo, que ya es una industria, pero podríamos agregarle más, ¿viste? Pasar de exportar toneladas de 200, $300 la tonelada a toneladas de carne premium de 8.000, $9.000 la tonelada. Ese es un poco lo que Argentina, sobre todo para generar un mayor ingreso de dólares y crear más laburo en el interior, que es lo que necesitamos para salir del estancamiento que estamos. Manuel, vos hablabas de que en Brasil el corte de los biocombustibles es 27%, en Argentina el 12%. El año pasado esto se buscó reducir, ¿no? Y Sí, que siempre fue durante el kirchnerismo, ¿no? Pasó esto, y a la vez hay un discurso de cuidar el medio ambiente. ¿Esto cómo se explica? sí, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Si vos ves las iniciativas que hay en la Argentina para bajar emisiones, la única importante, grande, es biocombustibles y algo de energía renovable que surgieron entre el 2016 y 2019 con los planes Renovar. Esos planes Renovar fueron muy buenos en términos de energía eléctrica renovable. Nosotros ahí metimos las plantas de biogás. Y bueno, cada país tiene metas, ¿viste? De descarbonización, tiene que ir bajando emisiones y vos podés bajar emisiones o con eficiencia energética, o tipo cambiando las luminarias todas por LED, o bajando los consumos energéticos, pero en un país donde, para ponerlo así bien crudo, donde la energía no vale porque estaba súper subsidiada, nadie va a ahorrar, nadie va a hacer eficiencia energética, ni va a poner un panel solar. Vos para poner un panel solar en el techo de tu casa, ¿cuál es el retorno de esa inversión? Es la diferencia entre lo que dejas de pagar por tener el panel y cuando la energía es tan barata no dejas de pagar nada. Entonces no hay retorno, no hay incentivos para hacer más renovable ni a nivel doméstico. Vos le decís a una persona, che, querés poner un panel, lo vas a pagar en 15 años. No, si vos el panel lo pagás en 5 años porque dejás de tener una factura de NOR grande y se te achica la factura porque tenés el panel, pero cuando la factura es nada, o sea, el incentivo puede ser el moral nada más, decir, che, bueno, voy a poner energía renovable. Así que, viste, sí, ha habido el tema de la ley de biocombustibles, es algo que, bueno, hay que revisar urgente en términos de que el año pasado se bajó el biodiesel, bueno, se bajó el biodiesel y ahora lo volvieron a subir por la faltante de gasoil al 12,5, o sea, son todas idas y vueltas que desorientan al inversor absolutamente y han impedido. Te cuento una pequeña anécdota. En el 2014, nosotros pusimos en marcha, 2012 fuimos la primera planta, en el 2014 había en la Argentina 5 plantas de bioetanol de maíz de última generación, buenísima. En Brasil había 2 plantas de etanol de maíz. En Brasil hay mucho ingenio azucarero, ¿no? Por eso tienen el corte. Pero había 2 plantas de etanol de maíz. Hoy en Brasil hay 20 plantas de etanol de maíz y acá en la Argentina seguimos siendo 5. O sea, nos pasaron en la curva, pero terriblemente. Es una industria súper próspera. Hoy hay 10 plantas en construcción en Brasil, más de $1.000 millones de inversión desarrollándose en Brasil. Y bueno, todo producto de políticas de Estado mucho más pro mercado, pro desarrollo de la industria, un mercado más liberado. Acá tenemos un mercado de cuota, de precio y demás, que producto de estas leyes que tenemos, bueno, que lo único que hace es se transforma en un ancla para el desarrollo del mercado. Está a la vista esto de Brasil, lo que pasa en Brasil, lo que pasa acá en nuestro país, así que esperemos que lo puedan ver las autoridades y que cambien. Y esta tecnología que están exportando a Estados Unidos tiene que ver con la vinaza, ¿no? ¿Podrías explicar un Sí, poco de qué trata? es la producción de biogás con la vinaza del bioetanol. Es una tecnología que es inédita, en el mundo no está, y de hecho, bueno, hemos logrado ya patentarla. Pero básicamente, a partir de esto de los programas Renovar, que salieron con una tarifa muy justa para hacer biogás, nosotros que ya teníamos una planta en funcionamiento, nosotros cuando trajimos de Alemania la tecnología del biogás, pensábamos en replicarla con silaje de maíz y estiércol, que es la forma en que se ha desarrollado esa tecnología en Alemania, en Italia, en casi todo el mundo. Y resulta que aquí la tarifa que los planes Renovar plantearon para el biogás no era muy promocional, era demasiado justa, demasiado, bueno, había obviamente un interés de las autoridades de que la energía no fuera tan cara, o sea, ellos tal vez en esa época querían que no tuviera subsidios, pero que no fuera tan cara, ¿no?
y presionaron mucho la tarifa del biogás para abajo. Eso hizo que agudizáramos el ingenio. Bueno, si queremos el biogás y no lo podemos hacer a partir de silaje y de estiércol, sobre todo silaje de maíz, que es muy caro porque va de la mano del precio del grano de maíz, ¿qué fuente alternativa tenemos para hacerlo? Nosotros ya veníamos trabajando en esto de usar pequeñas cantidades de vinaza, proceso de bioetanol, y habíamos mandado unos técnicos a Estados Unidos a ver alguna planta que estaba incipientemente usando esto, y bueno, y ahí nos dimos cuenta que teníamos un producto espectacular para hacer biogás, que si la tarifa era más o menos razonable, podían dar, y bueno, empezamos, ya llevamos 6 años produciendo biogás a partir de vinaza de etanol, y eso es algo que en Estados Unidos, producto de la superabundancia de gas natural que tenían, de precios muy bajos, muy competitivos, y ningún incentivo a la descarbonización, nunca lo habían mirado. Y bueno, nosotros llevamos 6 años de ventaja en esta tecnología, entonces habíamos desarrollado una empresa de ingeniería aquí en la Argentina, y fuimos rápidamente al mercado americano a ofrecer esta tecnología, y hoy ya estamos posicionados y haciendo algún estudio de factibilidad. Y más allá de que lo felicitamos obviamente, ¿no? Por esto de tener una trascendencia internacional, nada menos que en Estados Unidos. ¿Y qué pasa en la Argentina? O sea, lo que ustedes están haciendo, ¿se contagia, se replica, hay demanda? Sí, sí, ahí se contagia porque, bueno, nosotros tenemos una política de puertas abiertas y tenemos muchísimos grupos de productores que vienen a visitarnos todas las semanas, tenemos visitas aquí en la planta, lo comentamos. Nosotros vemos, bueno, que el tema colaborativo es fundamental en la mayoría de las industrias. Nosotros hay muchísimo en lo que hacemos que lo podemos compartir, y hay mucho productor interesado en diversificar también. O sea, hoy tal vez está un poco la macroeconomía, frena mucho estos temas porque la incertidumbre, ¿no?, que se genera bueno, por la macro y por el valor del dólar, por la inflación, hace que se paren inversiones, pero hay, Argentina, digamos, tiene, en términos de vista agropecuarios y de agroindustria, es clase mundial, y tenemos muchísimo para seguir haciendo. O sea, yo creo que, si bien te comentaba recién que frente al desarrollo de Brasil hemos perdido muchísimas oportunidades, todavía van a pasar muchos trenes y algunos de esos trenes como país creo que nos vamos a subir. Nosotros tenemos una visión optimista, ¿no? Si bien venimos, no venimos haciendo las cosas bien, van a seguir pasando muchos trenes para Argentina en términos de, mira, si Argentina potencia la agroindustria, potencia algunos sectores como la minería, industria del conocimiento, la energía, con lo que tenemos en Vaca Muerta, o sea, con 4 o 5 sectores que realmente tengan apoyos importantes de quien fije las políticas, Argentina va a salir mucho más rápido de lo que creemos, porque el potencial que tenemos es enorme. Lo que hace falta es políticas de largo plazo, que no se cambien, que fijen reglas claras sobre todo para que la gente pueda invertir y jugársela. Hoy, caso concreto, el negocio nuestro, agropecuario, la exportación de carne, todos los idas y vueltas que ha tenido y los cierres, desincentivan absolutamente que el productor arme rodeos de largo plazo pensando en hacer carne premium para exportación, que se arme un frigorífico de exportación nuevo, porque te cierran las exportaciones y te fundís automáticamente. Y como eso siempre está ahí en vilo, bueno, eso desalienta las inversiones. Bueno, creo que si eso fuese diferente, habría un tren de inversiones. Sí, de hecho, paralelamente a lo que vos mencionás, en el caso del bioetanol, en el terreno de otras producciones agropecuarias, incluso de carnes, hay una pérdida de empresas, de productores. Hablaba, bueno, el presidente de la Rural dijo 70.000, ¿no? Una pérdida del rodeo. Si vos ves el rodeo, los brasileños en estos últimos 30, 40 años duplicaron el rodeo. Nosotros tenemos el mismo rodeo vacuno que teníamos en el año 70. O sea, es como la historia de las oportunidades perdidas, ¿no? Lo que nos pasa. Pero bueno, hay muchos trenes que van a seguir pasando. Hay que mirar eso, hay que mirar el vaso medio lleno y bueno, estar listos para cuando vengan esos trenes, ¿no? O sea, van a pasar muchos trenes. El mundo sigue demandando alimentos, energía,
estos temas de energías renovables, descarbonización, y hay que estar preparados para agarrar esos trenes que vengan en el futuro. O sea, no hay duda que van a venir. Y en este sentido, hay comunicación, porque el tema que hablábamos recién de la baja del porcentaje de bioetanol fue una discusión pública, o sea, no lo ignoraba nadie, pero bueno, lo hicieron bajar. De hecho, Darío, yo participé a un debate en la Cámara de Diputados diciendo que si lo que ellos estaban planteando, ¿no? El bloque oficialista que planteaba la reducción del corte, la nueva ley básicamente que venía con una reducción del biodiesel y en el etanol lo dejaron en 12%, pero con la posibilidad de bajar el etanol de maíz, si el mercado, o sea, si los commodities de alguna manera volaron, después voló todo por el aire, el petróleo, el maíz, todo, y no pasó nada, ¿no? O sea, todo siguió funcionando, pero esa de alguna manera fue una ley que limitó al sector, en el caso del biodiesel lo afectó directamente, y yo les decía a los diputados que estaban en esa reunión, si hoy fuera el año 2010 donde decidimos hacer esta inversión de 60 millones de dólares, no lo haríamos, con esta ley no la haríamos la inversión, o sea, para que les quede claro, porque encima te querían convencer de que era una ley propicia para el sector, ¿viste? Que era favorable. Una cosa increíble, ¿no? El relato por un lado, la realidad por el otro, pero bueno, ¿viste? O sea, obviamente en todos los países hay tensiones, ¿viste? La industria petrolera claro. Está en contra de la suba de los cortes porque le quita share a ellos, o sea eso pasa siempre. Ahora, tal vez la industria del combustible fósil se está ayornando y está viendo una posibilidad de incorporar lo verde a la matriz. La ley de biocombustible salió también con la absoluta imposibilidad de que las empresas petroleras participen en el sector de bioetanol, lo que es una cosa que también esas imposibilidades o prohibiciones de participación tampoco son buenas, me parece, porque de alguna manera generan mercados cerrados y cuanto más cerrado, menos competitivo sea el mercado, menos posibilidad de crecer va a tener a futuro, y eso es algo que también en muchas de las cuestiones de la economía argentina hay que revisar, ¿no? Porque esa preventa que a veces se busca acá en la Argentina atenta contra el desarrollo, contra la competitividad y sobre todo contra el beneficio del consumidor final, que es el que paga los productos y servicios. Cuando vos tenés monopolios y tenés mercados cerrados, terminas perjudicando al usuario final. Sí, eso está probado además, así que no hay que discutir, pero lo que te quería preguntar es, más allá de tu expectativa, tu esperanza, tu optimismo, ¿vos ves que haya en la clase política, en la dirigencia, una sensibilidad hacia este tema, comprenderlo? Porque muchas veces se habla en distintos temas, lamentablemente se habla con mucho desconocimiento de la política. Sí, te diría que hay muy poco conocimiento. O sea, tal vez un mea culpa del sector nuestro es la concientización. Todas las charlas comento que hay un 12% de etanol en las naftas, y el otro día me subí a un taxi y el taxista no lo sabía, le pregunté expresamente y me dijo que no sabía que las naftas tenían un corte de biocombustibles, pero también hay, ¿viste? De parte de las autoridades mucho desconocimiento de estas cuestiones que son claves en la economía argentina, como hay un desconocimiento o sea, el tema agropecuario. Esta Argentina es clase mundial en temas agropecuarios y hay muy poco conocimiento. Se habla, como hace poquitos días, estamos hablando del tema de los silogolf y la retención y la especulación. O sea, hay un nivel de desconocimiento brutal de la realidad del productor, de la industria agropecuaria en realidad, y de la agroindustria, y es algo donde si es la ventaja competitiva más importante de la Argentina, creo que ningún político o que se dedique a las políticas públicas podría prescindir de esos conocimientos para poder generar políticas públicas. Porque si la mayoría, un cuarto de los trabajos que se generan en la Argentina tienen que ver con la agroindustria. Los dólares que llegan a la Argentina tienen que ver, no sé, 70% con las exportaciones agroindustriales. O sea, es tan relevante a los intereses del país el sector que debería haber un conocimiento mucho más profundo, ¿no? Aquí en Córdoba tenemos FADA, que es la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, que genera información y
propone políticas públicas desde el sector agropecuario para la Argentina, y bueno, es ese tipo de fuentes de pensamiento para iluminar, a ayudar a comprender, ¿no?, la realidad del sector, pero es un sector que debería estar mucho más comprendido por los decisores, porque es como es tu fuente principal de ingresos como país, y tu sector más competitivo como país. Creo que tendría que haber un mayor conocimiento de todos los... Y hay muy pocos, si vos podés hablar con los decisores, diputados, senadores, quienes fijan las políticas públicas de Argentina a futuro, no hay un conocimiento tan importante de un sector que es tan relevante. Así es. Manuel, te agradecemos mucho estos minutos, largos minutos, que por suerte pudimos contar con tu palabra. Y bueno, la verdad que además de felicitarlos, esperemos que esto crezca, que haya conciencia, porque es muy importante en todo sentido, para la generación de energía, para el cuidado del medio ambiente y también para la creación de trabajo que tanto se necesita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchachos, y hasta siempre a disposición. Bueno, muchas gracias, Manuel. Nos has ilustrado sobre estos temas que son, como decíamos, tan interesantes.